conocidas las condiciones del gobierno nacional a través del decreto que expidió para dar luz verde a la fumigación aérea con glifosato de los narcocultivos. ¿Qué opinan y qué analizan los ambientalistas? Vamos a hablar de ese tema con Jefferson Galeano, quien es licenciado en biología y quien además es docente de la Universidad de La Sabana en todos estos temas. Gracias por acompañarnos a esta hora de la mañana en Noticias Caracol. Muy buenos días, Juan Diego, y a todos los televidentes. Muchas gracias por la invitación. La pregunta es, ¿queda usted al conocer este decreto y estas reglas tranquilo o no? Realmente empezamos un tema de intranquilidad. Si bien es cierto, se reconoce que Colombia está enfrentando un aumento significativo en los últimos años por cultivos ilegales, pero todavía tenemos muchos retos académicos, científicos, sobre todo en el campo científico, en reconocer, caracterizar e identificar las dinámicas de nuestros ecosistemas para poderlos intervenir de alguna manera u otra. El glifosato es un herbicida de amplio espectro y todavía no se tienen datos concluyentes en Colombia cuáles son los impactos reales sobre la biodiversidad, sobre la estructura de los ecosistemas y sobre las comunidades. Claro. El fallo de la Corte del 2017 decía que hay que cumplir con un principio de precaución y con base en esa decisión, dice el gobierno nacional, se emiten una serie de decretos, de autos y demás, donde se busca garantizar la salud y el medio ambiente a través de la constante revisión de riesgos en esas fumigaciones aéreas con glifosato. ¿Usted cree que están en este momento dadas las condiciones y los requisitos para que el gobierno nacional garantice eso? Pues yo realmente creo que nos falta mucho. Si bien es cierto, el nuevo decreto que se expide el día de ayer no da vía libre o no da luz verde inmediato para empezar con las fumigaciones con glifosato, si bien pone unas condiciones que da, por ejemplo, al ANLA, a los ministerios, a las secretarías y a las demás entidades que están involucradas a cumplir esa serie de requisitos. Uno de los requisitos que a mí más me preocupa son dos realmente. El primero es que cuando uno quiere hacer intervención en ecosistemas o en la biodiversidad en un territorio, básicamente, se necesita un conocimiento profundo. Desafortunadamente, el avance científico en nuestro país todavía tiene vacíos, adicionalmente, pues por temas que nosotros conocemos muy bien de la situación social, económica y de seguridad en nuestro país. En muchas de estas regiones no hemos tenido acceso a tener investigaciones de larga trayectoria. Entonces, ese es el primer punto. El segundo punto es con las comunidades, y es que allí entramos a revisar una cantidad de variables que no son solo si fumigo o no fumigo, sino son variables sociales de intervención estatal para generar seguridad en estas personas y estas personas puedan tomar decisiones acertadas con el bienestar de sus territorios. Entonces a mí me quedan esas dos inquietudes fuertes, y es cómo garantizamos desde la ciencia esa seguridad y esa prevención, y desde el asunto social, desde el asunto educativo, que las personas tengan esos conocimientos para tomar decisiones acertadas. Yo creo que nos falta mucho en ese sentido. Hace unos minutos, profesor Galeano, analizamos con el ministro de Justicia algunas de esas condiciones que fueron fijadas en este decreto y hablaba de que el glifosato en algunos casos no es tan peligroso y que de hecho se ha usado tradicionalmente en los cultivos tradicionales de nuestro país. ¿Es verdad eso? Efectivamente, por sí de un 100% del glifosato que se utiliza, el 95% se utiliza para cultivos a nivel industrial. Tenemos cultivos de arroz, de trigo, en fin. Por ejemplo, hay investigaciones que se reportan, que ya están publicadas en las revistas especializadas, del impacto y el uso de estos cultivos. Esta mañana, cuando estaba preparando la entrevista, veía unos reportes muy interesantes en el CESAR. El tema no es ese, el tema es que cuando yo tengo un cultivo industrial, tengo unas condiciones muy específicas sobre un terreno muy específico. Recordemos que esta aspersión no se va a hacer de manera puntual sobre el cultivo que se identifica. Yo escucho al ministro de Justicia y ya se tienen unos sitios muy específicos, pero va a ser aéreo.
¿Qué significa eso? Eso es como coger un aerosol y esparcirlo por todo, por todo un territorio. Entonces, ahí es donde genera preocupación. ¿Por qué? Porque el elemento, en este caso el herbicida, no va a solo llegar a los cultivos que son ilegales, sino a otro tipo de plantas que seguramente lo van a afectar. El decreto hace una aclaración muy importante y es que dice, mire, en ecosistemas estratégicos no se va a realizar, en ecosistemas de protección del agua, en ecosistemas protegidos culturalmente, pero desafortunadamente el tema de los cultivos ilegales en Colombia se ha articulado o se ha fusionado con unas dinámicas de protección de comunidades donde yo veo muy difícil que desde el aire un piloto, por más que tenga experiencia, logre identificar estas partes. Entonces, yo veo que el reto es bastante fuerte para las personas que están liderando este tema. El gobierno anterior, a través de una decisión de la Organización Mundial de la Salud y un concepto, suspendió la fumigación con glifosato, porque decía que esto generaba efectos cancerígenos y ahora lo reviven. ¿Qué opina usted? Vuelvo y reitero, yo soy muy amigo de que las decisiones que afectan el desarrollo de un territorio, de territorios donde históricamente han enfrentado graves problemas, no solo por el tema del narcotráfico, sino también problemas sociales, culturales. Esas decisiones no se pueden tomar de manera política, sino científico. Y yo creo que hoy en día, a pesar de que el glifosato es bastante polémico, y yo creo que la prudencia hace verdaderos sabios. Y en el sentido que no tengamos todo el panorama científico, por un lado, todavía pues hay varios intereses dentro del glifosato, unos dicen que no, otros dicen que sí, pero la Organización Mundial de la Salud, en ánimo de prevenir la salud o de cuidar la salud de los habitantes, dice, mire, hay que tener cuidado, hay que ponerle atención, y no lo dice cualquier entidad. Y por el otro lado, no reconocemos, nosotros desafortunadamente, y lo reitero, nuestro conocimiento de nuestra biodiversidad, además que es bastante amplia por nuestra geografía, tenemos 3 cordilleras, en fin, es muy mínimo. Entonces, yo no tomaría una decisión cuando tenemos vacíos estructurales desde la ciencia. ¿Por qué? Porque las consecuencias pueden ser mucho mayores. Yo considero que a través de procesos educativos fuertes, tanto educación para la ciudadanía, educación para el emprendimiento y educación ambiental, podemos generar unos procesos en los cuales no estemos enfrentando el tema del narcotráfico, el tema de los cultivos como lo estamos enfrentando. Yo creo que debemos evolucionar a un proceso social educativo importante de intervención social, sobre todo. Claro. Jefferson Galeano, ambientalista, hasta ahora de la mañana aquí ayudándonos a entender el impacto que tiene la decisión de expedir un decreto que precisamente daría luz verde a las fumigaciones aéreas con glifosato en los narcocultivos. Muchas gracias por estar aquí en Noticias Caracol. Juan Diego, muchas gracias por la invitación. Excelente día a todos.